El ser humano lleva en su ADN el deseo de crecer, de desarrollarse, cumplir metas y alcanzar grandes objetivos. Nadie quiere retroceder ni quedarse estancado. Todos aspiran mejoras en sus vidas. Para los creyentes, nuestra relación con Dios es nuestro tesoro más preciado. Por eso nos ejercitamos espiritualmente con el anhelo de conocerlo más, madurar en la fe para, en su gracia, comprender, conocer y apropiarnos de las verdades bíblicas. La habilidad de comprender la verdad de las Escrituras es un don de Dios que soberanamente ha dado a su pueblo. El Espíritu Santo desarrolla en la vida del creyente el discernimiento, trabajando en la madurez espiritual que cubre cada área de la vida cristiana. En su definición más simple, el discernimiento es la capacidad de poder distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. El capítulo 13 del libro de Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Dice la Escritura que en aquel día Jesús salió de la casa y fue junto al mar. Se sentó en una barca y una gran multitud se congregó ante él esperando escucharle hablar. Pero Jesús, empleando un recurso de enseñanza profunda, les habló en parábolas. Y lo que él dijo no lo entendieron en absoluto. Por parábolas entendemos que se trata de narraciones. Es un relato simbólico que enseña las verdades espirituales comparándolas con algo terrenal. Y su fin es que usted pueda comprender mejor a través de esa ilustración. Entonces, considerando este asunto, debemos analizar las razones, el propósito que Cristo tuvo para enseñar por medio de parábolas. Por ese motivo, en este y los próximos programas, analizaremos las parábolas de Jesús desde una perspectiva bíblica, con una hermenéutica responsable para apreciarlas en su verdadero valor, para poder entender el plan, el propósito y las promesas que hay en cada una de ellas. En aquella multitud que se reunió para escuchar a Jesús, debió quedar retratada en sus rostros la perplejidad al no entender el mensaje que escucharon, puesto que Jesús habló en parábolas que ni siquiera explicó. Y este mismo hecho causó desconcierto entre los apóstoles. Por ese motivo, dice los versículos del 10 al 13 en este capítulo que leemos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es necesario entender que antes de este acontecimiento Jesús habló en términos simples, sencillos, sin parábolas, y que este no fue un método exclusivo de su enseñanza. Él siempre habló de manera muy clara. Aunque aquellas personas oyeron las enseñanzas de Jesús, vieron que realizaba milagros, no lo reconocieron como Señor, ni lo recibieron como Salvador. Por lo tanto, para ellos, Él habló en parábolas. La Biblia nos dice que los misterios del reino de los cielos no son revelados a los que han rechazado a Dios. Los reprobados carecen de este privilegio. El acto de Jesús de velar la verdad ante los incrédulos fue tanto un acto de juicio como un acto de misericordia. Fue un acto de juicio porque los mantuvo en la oscuridad que ellos tanto amaban. Y fue también un acto de misericordia porque ellos ya habían rechazado la luz. De forma que cualquier exposición adicional a la verdad solo habría aumentado la condenación de ellos. Esta ceguera debe ser vista como un acto de misericordia que impide que su condenación sea mayor. Él habló en un lenguaje que no pudieron entender
y quedaron en las profundidades de las tinieblas en las que ellos decidieron vivir. Pero para aquellos que creyeron, Él explicó cada detalle de las parábolas. Y cada parábola de nuestro Señor Jesucristo hablan del reino de Dios, de su justicia, ilustran los temas del perdón, de la salvación, de la piedad. Las parábolas son un medio maravilloso de enseñanza porque hacen que la verdad sea concreta, que se pueda llevar al terreno de cada individuo, descubriendo mucho de lo que hay en nuestro interior. Es interesante porque nos permite hacer un autoanálisis, haciendo que la verdad sea mejor entendida y por lo tanto aplicable. Cautivan nuestra atención porque nos permite extraer la verdad que Jesús está enseñando en cada parábola a través de ejemplos figurativos como el campo, el tesoro, la semilla, el trigo, la cizaña, la levadura, la red y varios elementos de estilos simples en los que usted también va a poder entender los misterios del reino de los cielos conforme avancemos en este y los próximos programas. Porque entre más tiempo una persona conozca a Cristo y le sea fiel, más fiel es el Señor en revelarnos su verdad y su poder. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Iniciamos un nuevo recorrido en el cual vamos a intentar recuperar un poco de las enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó durante su peregrinaje por la tierra. Durante su peregrinaje el Señor enseñó en muchas ocasiones por medio de parábolas, como por medio de figuras que, extraídas de la vida cotidiana, traían lecciones espirituales. En Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, 34 y 35, el propio Señor Jesucristo empieza a explicar un poco del por qué usaba este método. Cuando sus discípulos le preguntan ¿por qué enseñas así?, Jesús les va a explicar el por qué. Y un poquito cuando pensaba en todo el propósito de las palabras, de las parábolas del Señor Jesús y de este tipo de enseñanza, en mi mente resonaba un dicho popular que le escuchaba muchas veces a mi madre y que escuchamos a muchas personas en nuestro entorno. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Lo has escuchado, ¿verdad? Este dicho hace referencia a la actitud de muchas personas que se niegan a escuchar consejos, críticas o advertencias a pesar de que les sería de beneficio hacerlo. En muchas ocasiones somos buscadores de consejos y de maestros, pero que sean los que alegren nuestros oídos, los que respondan a lo que nosotros queremos escuchar, porque nuestras mentes están cerradas ante las enseñanzas que necesitamos conocer. Rechazamos aquello que no nos agrada. Por eso el Señor Jesucristo, el gran maestro por excelencia, recorría las tierras de Israel y nos dice Mateo 4:23 y 9:35 que las recorría enseñando, predicando el reino de Dios y sanando todas las dolencias del pueblo. Estaba en un ministerio de revelación. Nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 11, acerca de este método de enseñanza, que Jesús estaba revelando las cosas escondidas, los misterios del reino de Dios. Los misterios que tienen que ver con el reino de los cielos. Y realmente este método de enseñanza entonces tiene una primera premisa: revelar lo que no conocemos acerca de los planes, propósitos y del proceder de Dios en la historia. Lo cierto es que como humanidad hemos sido creados para vivir en armonía con Dios. Una armonía que hemos perdido con la entrada del pecado. Una armonía que fue destruida. Desde entonces la insatisfacción se adueña de nuestras vidas, se adueña de estas sociedades. Nada nos llena, porque todo es imperfecto en comparación con el plan de Dios. La imagen nítida de Génesis capítulo 3 es esta de una humanidad representada en Adán y Eva que es expulsada del huerto del Edén, es expulsada del ámbito de la intimidad perfecta con Dios, allí donde caminaban y hablaban cara a cara con el Creador, allí donde todo crecía en un perfecto orden de las cosas sin enemistades. Siendo expulsados y apartándose de Dios, la humanidad entra en el declive que viene acompañado de sudor, dolor, enfermedad, muerte, conflicto entre la familia, conflicto con el sistema natural, conflicto con la sociedad, conflicto por todas partes. En medio del conflicto, la humanidad deja de escuchar a Dios por el ruido de sus propias quejas, pierde de vista la perfecta comunión con Dios.
la realidad del reino de los cielos. Y todo esto queda velado para nosotros. Pero ¿es posible recuperar la armonía de la creación? Desde luego que sí que lo es. Dios ha diseñado un plan para que la humanidad pueda regresar a este Edén de armonía perfecta con Dios. Y este plan pasa por el Señor Jesucristo. Sin embargo, seguimos intentando construir nuestras torres, levantar nuestros esfuerzos, llenarnos con nuestras razones para encontrar nuestro bienestar. Rechazamos a Dios, rechazamos sus directrices, rechazamos sus mensajeros, rechazamos a su propio Hijo y seguimos viviendo en la ignorancia. Es en ese ambiente que camina Jesús por la tierra, enseñando la verdad del reino de Dios. Es Él que descendió del cielo para revelarnos la realidad de la intimidad con Dios. Y fíjate un primer detalle ahí. Muchas personas en nuestros días, seguramente te lo han dicho en más de una ocasión, dicen que nadie vino del cielo para contarnos lo que hay en la eternidad. Y Jesús mismo está diciéndonos que Él descendió para enseñarnos todo lo que necesitamos saber. Descendió para revelarnos todos los misterios que necesitamos. Y esta enseñanza Jesús la va a desarrollar por medio del uso de las parábolas. Narraciones de contraste, donde por medio de traer a colación situaciones cotidianas, situaciones que veían en el uso de la vida cotidiana, a veces situaciones especiales también de la sociedad, va a desarrollar una forma de enseñanza simple y compleja a la vez. Lo que Jesús está haciendo es una enseñanza experimental. Hace uso de lo que veían cotidianamente. Todos conocían las vicisitudes que se suponía transitar el camino de Jericó a Jerusalén, lleno de salteadores, lleno de escondrijos. Y hablando de esto, les cuento una historia muy vívida para cada uno de ellos. Seguramente estaban pasando al lado de un campo de siembra donde estaban esparciendo la semilla cuando relata la parábola del sembrador. Posiblemente en la orilla de un lago, viendo a unos pescadores recoger la red, que les empieza a hablar la parábola de la red. Escenas cotidianas, revestidas de una enseñanza espiritual. Estas enseñanzas llevaron a los discípulos a formularse la pregunta: ¿por qué enseñas así? Y de una forma pragmática podíamos dar una respuesta nuestra diciendo que Jesús estaba haciendo uso de las ayudas visuales de la época. Hacía uso de imágenes de la vida cotidiana que captaban la atención y quedaban grabadas en el intelecto. Sin embargo, la respuesta de Jesús es un poco más conflictiva y nos sube en un montón de interrogantes. Dice: para que oyendo no oiga y viendo no vean, para que no se arrepientan, para que queden sumidos en su ignorancia. ¿Quería Jesús traer luz o cegar el entendimiento? ¿Quería facilitar o dificultar el aprendizaje? La respuesta de Jesús declara con rotundidad cuál era su plan. Su plan era revelar. No era mantener en la ignorancia, sino revelar los misterios del reino. Ahora, debemos definir el término misterio. El término misterio en el Nuevo Testamento es diferente en sentido a lo que usamos a veces en el castellano, tal como lo usamos en nuestros días. Misterio, en nuestro idioma castellano, significa casi aquello que está oculto del intelecto, que no podemos comprender, que está encubierto, está escondido. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la idea es aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales y que puede llegarse a ser conocido por medio de una revelación divina y se hace saber en la forma y en el tiempo que Dios señala. Misterio, en la enseñanza bíblica, es verdad revelada de forma sobrenatural. Es la verdad que Dios transmite para cada uno de nosotros. Por eso Jesús vino para revelar aquello que no podíamos comprender sobre la eternidad. Nosotros que estamos en un mundo temporal, la eternidad se nos escapa. Nosotros que vivimos en la tierra, la realidad del cielo se nos escapa. Y es Jesús el que desciende del cielo para traernos la revelación de lo que necesitamos. De ahí, cuando hablamos del término misterio en el Nuevo Testamento, viene acompañado de términos como dado a conocer, revelado, declarado. Este es entonces el propósito del Señor: revelar de una manera sencilla una verdad espiritual profunda, difícil de explicar. Y para eso usa escenas de la vida cotidiana. Pero claro, hay un problema. Jesús está revelando verdades espirituales.
Y las verdades espirituales solamente pueden ser discernidas por el Espíritu de Dios. Y ahí Jesús nos enseña en Marcos capítulo 4, versículo 11, que los que están fuera no pueden entender lo que yo digo. Pero vosotros me conocéis, mis discípulos, sois mis discípulos y podéis entender. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que el Evangelio solo se puede entender desde dentro. Estos misterios que Jesús revela solo pueden ser entendidos a través de un encuentro personal con Jesucristo. Criticarlo desde fuera es ignorancia. Solo la persona que está dispuesta a entrar en el discipulado de seguir a Cristo tiene acceso a las cosas más preciosas de la fe. Solo el que quiere oír puede oír lo que Cristo dice y enseña. Y aquí está el problema de nuestra generación. Como decíamos al principio, no queremos oír a Dios. No queremos oír. Somos sordos de las verdades espirituales porque no queremos oír. Y lo único que hacemos al leer la Biblia en muchas ocasiones es buscar contradicciones, excusas o argumentos para justificar nuestra incredulidad. Buscamos desacreditar más que entender. Y así, con mentes que se acercan a Dios cerradas, solo la ignorancia nos alcanza. Como decimos, el propósito de Jesús no es esconder, sino revelar. Pero los misterios solamente pueden percibirse cuando la mente está abierta hacia Dios. ¿Te acuerdas de David? Después de haber cometido un gran pecado, allí viviendo en su propia tormenta, el profeta Natán se acerca y le habla por medio de una parábola. Y David comprendió la enseñanza de esta parábola y le llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? La comprendió porque era un hombre con un corazón para Dios. Y la enseñanza, la confrontación, aunque era dolorosa, le redarguyó, le reprendió, le corrigió y le acercó a Dios. La parábola contiene siempre un elemento sorpresivo, un elemento novedoso, un elemento que abre nuestra mente, un elemento que nos inspira a tomar decisiones. David le llevó a este punto. Por eso hay una distinción en Mateo capítulo 13, versículo 11, la distinción entre vosotros y ellos. Y cuando Jesús habla entre parábolas, está hablando a personas que quieren oír y personas que no quieren oír. Vosotros, los que formáis parte de la familia de Cristo, aquellos que por la voluntad de Dios habéis entrado en la obediencia a la voluntad de Dios, habéis entrado a formar parte de esta familia. Y por otro lado están ellos, los que rechazan de la voz de Dios para seguir ocupados en las tareas de su carne. Aquellos a los que Jesús vino, dice Juan capítulo 1, versículo 11, pero que no le quisieron recibir. Aquellos que vieron la luz de la revelación que vino a este mundo, pero no la quisieron conocer. Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquellos que conocían el mensaje de la vida eterna, pero no querían venir a aquel que es fuente de vida eterna. Juan 5, 39 y 40. Aquellos que buscaban la gloria humana, pero rechazaban la gloria que viene de Dios. Juan capítulo 5, versículo 44. Aquellos que vieron todo tipo de señales que manifestaban el poder y la verdad de Cristo, pero rehusaron creer. Juan 12, 37 y 41. La diferencia está entre aceptar o rechazar a Jesús para poder entender sus enseñanzas. Aceptarle como Señor, como referente, o rechazarle. Desde fuera no podremos entender sus enseñanzas. Y ahí es donde en nuestros días tenemos que pararnos. A veces hay personas que dicen, si yo viese ciertos milagros, creería. No. En tiempos de Jesús vieron todo tipo de milagros, fueron alimentados hasta ser saciados, experimentaron las enseñanzas del mejor maestro que ha caminado sobre la faz de la tierra. Y poco tiempo después estaban gritando crucificar. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué más podían ver? ¿Qué más gloria podían tener? Y sin embargo, el problema es que rechazaron a Jesús. Por ello, las parábolas nos llevan a un momento de conflicto. Un momento en el que tenemos que tomar decisiones en cuanto a la enseñanza dada. Y tengamos cuidado cuando vayamos considerando las parábolas de no querer más allá. Las parábolas nos enseñan una lección. Y cada parábola tiene una lección, una moraleja para dejar para cada una de nuestras vidas. No todos los elementos en una parábola tienen una enseñanza, sino que son conductores de la historia para llevarnos a la enseñanza, pero no son enseñanza. Un error grave a veces es cuando convertimos las parábolas en alegorías y buscamos significado en cada detalle de la misma, aunque Jesús no lo esté haciendo.
Un ejemplo sencillo y muy conocido. En cierta ocasión un predicador empezó a desarrollar un sermón sobre la parábola del buen samaritano y empezó a desgranar y a dar realidades a cada personaje y a cada elemento de esta narración. El viajero representa la raza humana que está transitando por los caminos de la vida. Este viajero emprende el camino para dejar Jerusalén, es decir, se aparta de Dios y se dirige a Jericó. Jericó como el lugar de la tentación, alejándose de Dios, camina hacia la tentación. Y en el camino le asaltan los ladrones, el diablo y sus ángeles que le atacan por medio de la tentación. Pero cuando le dejan ahí tirado, aparece un sacerdote, el Antiguo Testamento, que no puede sanarle y pasa de largo. Vienen los levitas, la ley de Moisés, que también pasa de largo porque no pueden hacer nada. Entonces aparece el buen samaritano. Y el buen samaritano representa a Jesús, el Salvador del mundo que venda sus heridas. ¿Y qué hacemos con el mesonero? ¿Quién es el mesonero que le cuida? Pues entonces en el mesonero vemos la figura del apóstol Pablo que tenía que cuidar al herido. ¿Pero qué enseñó Jesús con esta parábola? ¿Todo esto? No. La lección de Jesús es mucho más sencilla, como veremos en unas semanas, será la de la misericordia. La misericordia aplicada sin acepción de personas. La misericordia aplicada más allá de los ritualismos que utilizamos como excusa en muchas ocasiones. Una única lección, muy sencilla y preciosa, pero que a veces desvirtuamos en medio de nuestros divagar de pensamientos. Jesús, sin embargo, aquí, cuando nos habla de su enseñanza por parábolas, nos va a citar palabras de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, una profecía, donde el profeta se siente a veces muy frustrado, hablando a gente que no quiere oír, enseñando a personas que no quieren ver, y ve a un pueblo que cada vez está más consumido en sus delitos. Y básicamente podemos ver tres cosas de la realidad de un enseñador, de un maestro que sentía el propio profeta y a veces el Señor Jesucristo. En primer lugar, la perplejidad del enseñador. El maestro, el profeta, traía un mensaje que estaba para él tan claro como el agua, y le sorprendía que no lo pudieran entender. Esta es la frecuente experiencia en muchos casos cuando hablamos de verdades espirituales. Predicamos, enseñamos, discutimos cosas que nos parecen evidentes, tratamos de decirles cosas que tienen sentido, que son pertinentes, que son de importancia suprema. Y nos oyen como, ¿qué más da? Es lluvia que cae sin interés, sin comprensión, sin urgencia. Y nos sorprende que aquello que dice tanto para nosotros que ha transformado nuestra vida, para otros sea indiferente. Que aquello que nos consume como un fuego por dentro, pues a otros les deje fríos. Que aquello que nos entusiasma, que nos conmueve, solo produzca indiferencia en muchas personas. No lo entiendo, no lo entendemos, ¿verdad? Nos hablan incluso de esas palabras de la desesperación que puede generar en el maestro, en el enseñador, en el que quiere compartir. A veces parece que lo que compartimos con personas hace más daño que bien. Y a veces vemos la reacción de personas que se sienten ofendidas por lo que hablamos, con amor. Parece que estamos hablando con muros de piedra en muchos momentos. Y así se sentía Isaías, y así se sentía el Señor Jesucristo también. Que no hay acceso a mentes y corazones sordos y ciegos. Que parece que en vez de ir a mejor, van de mal en peor. Hay veces que tratamos de acercarnos a personas para ayudarles a su camino y a pesar de nuestros esfuerzos parece que cada día están más lejos en lugar de más cerca del Evangelio. Nuestras palabras las lleva el viento. Nuestro mensaje choca con barreras infranqueables de indiferencia. Y el resultado parece nada. Porque al final parece que la gente de nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros amigos, personas que amamos, cada día vivimos más lejos de Dios que al principio. Y cada día seguimos más extraviados. Pero quizás estas palabras del profeta Isaías también nos llenan de un consuelo, una fe para seguir hablando. Porque aquí nos encontramos cara a cara con una convicción que tenían los judíos en su tiempo, que tenía el profeta, que tenía el propio Señor Jesucristo, que tenía la iglesia primitiva. Y que sin esta confianza que debemos tener también cada uno de nosotros, no nos costaría hablar. Y es que nada sucede al margen de la voluntad omnisciente de Dios. Nada, absolutamente nada sucede al margen de la voluntad de Dios. Dios es soberano y controla todas las cosas. Su propósito es siempre bueno. Y aunque esta sociedad rechace la voz de Dios, nosotros tenemos que seguir enseñando y transmitiendo el mensaje de Dios. Y aunque esta sociedad rechace a Dios, nosotros tenemos que seguir comunicando el amor de Dios.
porque el plan de Dios es perfecto. Y es la confianza que tenía Isaías. Esa confianza que él relata transmitiendo las palabras del Señor, profecía de Isaías capítulo 55, versículo 11, cuando dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Nuestra responsabilidad es transmitir, comunicar. Y el Señor Jesús habló y puso ilustraciones sencillas y las transmitió con poder y con pasión, pero no quisieron oír. Pero sin embargo la voluntad de Dios se llevó a cabo y la palabra del Señor hizo lo que tenía que hacer y cumplió su propósito. Las parábolas de Jesús no solo muestran su extraordinaria creatividad en la enseñanza, sino que constituyen un permanente desafío para la necesidad de poner nuestros ojos en Dios, atender a las realidades espirituales. Todo en esta tierra es efímero, solo Cristo es la respuesta para regresar a la comunión perdida por Dios. Y por eso queremos considerar estas enseñanzas magistrales del Señor, buscando que ellas nos entusiasmen para acercarnos a Dios. Pero quiero dejarte una pregunta al terminar esta introducción. ¿Qué harán las parábolas en ti? ¿Qué vas a hacer con la enseñanza de Jesús en este tiempo? ¿Vas a permitir que te iluminen o te quedarás tan oscuro como antes? Tal vez sea esa la señal que Dios te está enviando para que sepas que estás en peligro. Quizás sea esa la señal de la dureza que el Señor te está enviando para que te vuelvas a Él. Y esa es nuestra oración al empezar esta serie. Nuestra oración es que al considerar estas enseñanzas, cada uno de nosotros, yo el primero, y cada uno de nosotros seamos llevados a vivir una nueva intimidad con Cristo. Y ese es nuestro anhelo, que escuchemos a Jesús, que escuchemos sus enseñanzas con una mente abierta, con una mente dispuesta para decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Háblame, que necesito aprender de ti. Háblame, porque tú eres el que quiere revelarme aquellas verdades que yo no puedo comprender. Y por eso, Señor, llévame a una intimidad contigo. Que el Señor nos ayude en este tiempo para descubrir verdades eternas que transformen nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Quiero conocer a Jesús.
Estamos en un momento de aprendizaje, ¿verdad? Y qué mejor que llegar a escuchar la enseñanza clara, nítida, ferviente del Señor. Pero ante esa enseñanza hace falta también una disposición personal. En todo proceso de comunicación sabemos que hay tres partes, ¿verdad? Emisor, medio y receptor. El emisor, Dios mismo por medio del Cristo. El medio, una sociedad hostil, llena de ruido. La clave que yo puedo controlar es el receptor. ¿Quiero escuchar a Dios? Si realmente quieres escuchar a Dios, Él quiere hablarte y le vas a escuchar. Y por medio de su enseñanza, presta oído, porque Él tiene lecciones para ti. Pero no permitas que tu corazón se endurezca ante la voz que viene del cielo. Necesitamos el mensaje del cielo. Por eso vamos a orar y terminar este tiempo pidiéndole al Señor que Él nos ayude en este periodo que abrimos para escuchar sus enseñanzas y que ellas vayan transformando nuestro caminar para su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque desde el cielo tú has querido hablarnos. Tú has enviado a tu propio Hijo para transmitirnos la verdad y revelar esos misterios que para nosotros son imposibles de alcanzar. Gracias, Señor, porque tú te has acercado a mí en mi debilidad y en mi pequeñez y has traído un mensaje que transforma mi historia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres grande. Y por eso, Señor, ante esa palabra que tú revelas, Señor, abre mi mente, abre mis ojos, abre mis oídos, para verte, para oírte, para aceptarte en toda mi vida, para que realmente tú vayas moldeándome y moldeándonos conforme a lo que es bueno para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, prepáranos, dirígenos y ayúdanos, para que podamos descubrir esos tesoros, tesoros de verdad que tienes preparados para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.